Bueno, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Y vamos, ¿se escucha mucho el ruido del televisor o no? No. No. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? El anda, está muy chistosito. Bueno ese ánimo, bueno el ánimo. Estamos en Node. Este proyecto, sí. El último ejercicio que habíamos hecho era este de las tablas. Ah, sí. Sí. Entonces, lo que estábamos buscando era que se escribiera un número entre 7, 8 y 9 y se generara la tabla. ¿Por qué 7, 8 y 9? Simplemente por utilizar un condicional, ¿cierto? Entonces aquí pues aprendimos que podemos utilizar esta sentencia de return para que el código no continúe acá, en caso de que el número no sea ni 7, ni 8, ni 9, ¿sí? Vamos a ver vectores. Entonces, una parte del ejercicio que les puse se puede resolver con vectores, pero yo les envié un diagrama de flujo con el algoritmo donde podemos ver que hay unos condicionales como fijos, entonces se puede resolver de varias formas, unas más complejas que otras. Vamos a crear un nuevo archivo que va a ser vector o vectores.js. Y vamos a recordar, nosotros vimos vectores en PCIN. ¿Quién recuerda para qué se usan? ¿Cómo se usa? ¿Eso para qué sirve? ¿Qué son? Algo que Los recuerden. vectores es para recorrer, para hacer un recorrido ya sea de cada, ¿cómo se dice? De cada índice. Ujú. Del, Para almacenar información y para organizarla y para poder operar con ella, no sé. Listo. Entonces, en el fondo, ¿qué es un vector? es Un una archivo, lista. como una lista, un almacenamiento, que una lista, yo no sé. Una Una, lista de elementos, ¿sí? una lista. Ah, bueno. Sí, en el fondo es una lista de elementos. Esos elementos son valores, ¿sí? Y esos valores corresponden a un tipo de dato. Entonces, en los vectores podemos almacenar valores primitivos o valores compuestos como un objeto. Lo que pasa es que no vamos a ver o no hemos visto objetos. Entonces, cuando damos objetos, luego volvemos y vemos vectores como un poquito más avanzado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en JavaScript? ¿Cómo yo defino un vector? Igual que como una variable, pero tiene una pequeña diferencia, ¿sí? Yo puedo decir constante o left, ¿sí? Vector va a ser igual, entonces ya no es ni string, no es número, no es booleano, ¿sí? No es undefined, no es null, ¿sí? Sino que ya el valor, como es una lista, se trabaja los corchetes. Entonces, dentro de los corchetes yo pongo lo que yo quiera almacenar en ese vector. Por ejemplo, este va a ser un vector de números, ¿sí? Entonces voy a almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? ¿Cómo uno reconoce que una variable es un vector? ¿Sí? ¿Cómo creerían ustedes que yo reconozco que esta variable es un vector? Por los corchetes. Ujú, exacto, por los corchetes, así como reconozco que esto sería un string, ¿sí?
o que esto es un valor numérico, por los corchetes yo reconozco que eso es un vector y lo relaciono de una vez con una lista de elementos. Entonces, si yo digo de qué tipo es este vector, digamos, de qué tipo es esta variable vector números, ¿cuál sería la respuesta? Numérico, ¿qué? Sí, pero en el fondo igualmente es un vector, ¿sí? En JavaScript esto se reconoce como un object, ¿sí? Pero en el fondo viene también de una estructura que se llama array, que igualmente esta estructura significa vector. Entonces, esto es un vector, ¿sí? De números o numéricos, ¿sí? Ahora, si yo digo constante, vector nombres, igual, pongo siempre los corchetes. Como voy a almacenar nombres, el nombre normalmente va a ser una cadena de texto. Entonces, pongo los textos. ¿Sí? Pongo los textos. Entonces, la variable vector nombres, entonces en el fondo ya uno dice, ve, esto es un vector. ¿De qué? De string. ¿Sí? Una lista de string. Si yo pongo constante o let, ¿sí? Vector, vamos a poner estados, por decir así. Y yo pongo true, true, false, true. Se ve mejor. Entonces, esto sería un vector de valores booleanos, ¿sí? Entonces, igual, siempre, ¿qué es un vector? ¿Sí? Si nosotros hacemos un typeof de, por ejemplo, alguna de estas variables, voy a poner console.log. Recuerden que typeof es para revisar el tipo de dato que en el fondo está relacionado desde JavaScript para ese elemento. Él como lo intuye por la igualación que le hacemos acá, ¿sí? Entonces voy a poner vector estados. Y voy a ir a ejecutar. Este archivo. Entonces, node, vectores, ya sabemos que JS no es necesario, ¿sí? Estoy esperando que lo digiten y lo prueben. Devuelve objeto, object. Ujú. Acá tenemos. Entonces,
Object es un tipo de valor de JavaScript, ¿sí? Que no es primitivo, o sea, está en los tipos de datos que no son primitivos. Entonces hay tipos de datos en JavaScript que son primitivos, que ya sabemos cuáles son, y tipos de datos que no son primitivos, por decirlo así, ¿sí? Si nosotros cambiamos vector estados, por ejemplo, por vector nombres, ¿qué nos devuelve el console log? Object. Ujú. Sigue siendo un objeto, independientemente de que almacene números, string, booleanos, sigue siendo un object. ¿Qué pasa? Cuando nosotros buscamos la documentación de cómo trabajar los vectores, nos vamos a buscar arrays, ¿sí? En JavaScript. Entonces nosotros no buscamos object, sino que buscamos array.js. Porque viene de una estructura que es un objeto para JavaScript, pero directamente está relacionado con el prototipo de array. Uno, porque dice prototipo. JavaScript es un lenguaje de programación que es basado en prototipos. ¿Qué es un prototipo? Es como el molde con el cual se crea un elemento. Por ejemplo, con el molde con el cual se crea una variable, ¿sí? Entonces, la variable numérica, entonces, se crea con number, ¿sí? Si es un vector, entonces el molde de fondo es array. Y la estructura ya de array nos permite buscar dentro de la documentación los métodos que tiene y ya trabajar con esos métodos para nosotros saber qué hace. Si nosotros necesitamos una variable que es una cadena de caracteres, sabemos que eso es reconocido como un string. Entonces venimos y buscamos string y tenemos los métodos para trabajar con ese string, ¿sí? Entonces, si nosotros imprimimos acá en type of vector nombres, corchetes 0, ¿qué vamos a obtener? María. Ah, no, string. Debería Sí. decir un string. Ujú. Tenemos string. ¿Por qué? Porque ya al decir corchetes 0, si recordamos PCIM, los corchetes nos ayudan a entrar al índice de ese elemento, ¿sí? O digamos en este caso al índice del vector que contiene un valor. Entonces, esta expresión nos devuelve el valor del elemento que está en la posición 0 de vector nombres, es decir, María. ¿Sí? Si en vez de vector nombres pongo vector estados en el console log, en la posición 0, ¿qué me devolvería? Booleano. Booleano, ¿sí? Porque ya internamente el typeof ya no está tomando todo el arreglo, está tomando un elemento como tal, ¿sí? Entonces, dos características principales de los vectores. Tienen un tamaño, ¿sí? Y tienen un índice. El tamaño es la cantidad de ítems que tiene. Sí, al ser una lista tiene ítems. Entonces, el tamaño es la cantidad de ítems o elementos, como lo queramos llamar. Entonces, ¿de qué tamaño sería este elemento de vector estados? 4. 4, exacto, tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿De qué tamaño sería este elemento de vector nombres? 4. También 4. ¿Y de qué tamaño sería este elemento? 7. Este vector. 7. De, 7. ok. ¿En qué número empieza el índice de los vectores? 0. 0. Bien. La tenemos clara. Mi amor, ¿usted cómo va? Bien. Entonces, como empieza en 0, siempre, ¿sí? Nosotros vamos a saber
que el índice de un vector llega hasta el tamaño -1. ¿Quién me explica eso? O sea, un elemento menos. ¿Cómo? Se comienza de cero. Un elemento menos de la cantidad que hay. O sea, hay 4, serían 3. Y así. Exacto, esto es tamaño 7. El último índice de este vector es 6, ¿sí? Porque empieza en 0. Entonces, si yo empiezo este conteo en 0, voy a contar de 0 hasta 6, no voy a contar hasta 7. Entonces, uno ya sabe, siempre que trabaja con vectores, los índices, el último índice, el último elemento no va a estar en, por ejemplo, esto es tamaño 7, yo no tengo un índice 7, yo tengo un índice 6, acá tengo el índice hasta 3 y acá también, ¿sí? Por eso, entonces, cuando vamos a ir a recorrer, es donde nosotros necesitamos controlar que esto sea hasta un determinado número de veces, ¿sí? ¿Qué pasa con JavaScript? Yo puedo crear otro vector, ¿sí? Vector, voy a ponerle datos. Sería igual a 1, 1, true, false, define, null, none, que creo que no hemos visto este none. None es otro tipo de valor primitivo de JavaScript. Esto en el fondo significa not a number. ¿Cuándo se genera este valor? Cuando nosotros queremos hacer operaciones matemáticas con valores que no son numéricos. Entonces él nos devuelve como, hey, no es un número. Ahorita hacemos un ejercicio para que lo tengamos más claro. Entonces, si yo digo, ¿qué tipo de dato tiene este vector datos? Sí, ¿de qué tipo es? ¿Eso qué sería? Un alfanumérico. Es un vector, ¿sí? De entrada, Ah. es un vector. Pero ya no podemos decir que es un vector de booleano, ni de string, ni numérico, ¿sí? Tiene string, tiene números, tiene booleanos, tiene undefined, null, tiene none, ¿sí? Entonces, acá no podemos saber. Simplemente nosotros estamos guardando una información. Ya, si entramos a la posición 0 es un string, si entramos a la posición 1 es un number, si entramos a la posición tal y tal, entonces estos son boolean, ¿sí? Si entramos a esta posición es undefined, esta sería null, esta sería no era number. Entonces, ¿qué es lo que sucede? JavaScript yo les había dicho que es un lenguaje no tipado. ¿Qué significa que es no tipado? Que permite que uno haga este tipo de cosas, que mezcle digamos, el tipo de dato de un elemento, ¿sí? Otros lenguajes de programación no lo permiten porque son más estrictos. Si uno define que este vector va a ser booleano, si yo le ingreso un string, me genera un error. Pero JavaScript, si yo defino esto como este vector de string y luego quiero ir a reemplazar esta primera propiedad o este primer índice y le pongo true, me reemplaza María por true sin ningún problema. Porque es no tipado, o sea, no es exigente con el tipo de dato que yo voy a almacenar. Ya, cuando vamos a trabajar con digamos, una cláusula que se llama como JavaScript en modo estricto, ya sí él nos organiza o nos valida mejor esa información. Pero hasta ahora no lo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, hay como una evolución de JavaScript que se llama TypeScript, que trata, digamos, el JavaScript de una manera tipada. Entonces no nos permitiría hacer estas cosas. Pero en JavaScript normal lo podemos hacer y lo trabajamos normal. Yo puedo acceder a la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo asigno valores a un vector? ¿Sí? Digamos que yo
primero, ¿cómo creo un vector? Crear un vector. ¿Cómo lo creo? Definiéndolo como una variable. Entonces, digamos que voy a crear un vector vacío, ¿sí? Entonces yo digo constante, vector, vamos a ponerle vector frutas, ¿sí? Va a ser igual a un string, un corchetes. ¿De qué tamaño es este vector? Nada. Vacío. Entonces, ¿de qué tamaño es? 0. Eso, ¿sí? 0. No hay nada, pero hay un tamaño. ¿Cuál es? 0, ¿sí? Eso es lo que nos permite a nosotros saber que no tiene datos. Está definido, ¿sí? Si nosotros imprimimos typeof de esto, nos va a decir que es un objeto, solo que está vacío. No hemos ingresado datos allí, ¿sí? ¿Cómo ingreso datos en un vector? Entonces, ya una vez tenga definido el vector, entonces yo tengo varias alternativas. La primera, y de pronto la más común, ¿cierto? Yo digo, vector frutas, llamo al vector. Cuando digo en la posición, siempre que yo digo vector en la posición, pongo unos corcheticos porque ya sé que necesito acceder a esa posición. ¿Cuál? En este momento va a ser la posición 0, ¿sí? Porque como está vacío, yo le voy a agregar el primer elemento. ¿Qué elemento le voy a agregar? Entonces le voy a decir que esto va a ser igual a una fruta que le vaya a poner. Mi amor, organízalo. El corchete se cierra después del 0. Entonces, ¿de qué tamaño es vector frutas? De 1. De 1, exacto, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo, copio esta línea, la pego y le digo que en la posición 1 le voy a ingresar otra fruta. ¿De qué tamaño es el vector frutas? De 2. De 2. Bien, exacto, es de 2. Así yo le puedo ir ingresando 1, 2, 3, 4, 5, todo lo que tenga, ¿sí? ¿Tienen un límite? Realmente no. El límite en este caso de pronto puede ser que la memoria RAM no tenga espacio para almacenar la cantidad de información. Pero normalmente, pues eso como que no pasa mucho, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la segunda manera de guardar datos en un vector? Ya como yo puedo ir a consultar cuál es el prototipo array y tiene unos métodos, entonces yo puedo usar esos métodos. Los métodos en el fondo son funciones y las funciones se caracterizan porque se llaman con paréntesis, ¿sí? Y tienen parámetros y tienen valores de retorno. Más adelante vemos bien la estructura de las funciones. Entonces yo puedo venir acá y revisar. Listo, los métodos del prototipo array. Sí, tengo métodos, pero también tengo propiedades. Miremos primero las propiedades. ¿Sí? Me dice que acá tiene una propiedad len. ¿Qué sería len traducido al español? Tamaño. Longitud, tamaño. Exacto, tamaño, longitud. Entonces significa que
si esto es una propiedad, las propiedades yo no las llamo como con paréntesis, ¿sí? Entonces ya empiezo a diferenciar propiedades de funciones. Entonces, este array le puedo pedir el tamaño con la propiedad length. Ingreso a esta documentación y me dice cómo lo utilizo. Definen un vector y me dice que clothing.length. De esa manera él me devuelve 4, ¿sí? Entonces yo puedo ir a hacer lo mismo. Yo puedo buscar cómo imprimo el tamaño de un vector. Con la propiedad length. Vamos a entender más adelante porque esto en el fondo es un objeto, ¿sí? Porque un objeto tiene propiedades. Entonces, en este caso, yo le voy a decir console.log vector frutas.length, ¿sí? Si yo ejecuto ese código, entonces miren que yo acá tengo no lo alcancé a ver. Acá. Boolean, que es este type of que tengo por acá, ¿sí? Pero tengo dos. Vector frutas.length. El tamaño del vector es 2. ¿Sí? Así yo sé cuál es el tamaño de un vector, o sea, cuántos ítems tiene. ¿Sí le imprime? Deme un momentico que trajeron un encarguito. Sí, yo le voy a hacer la consignación. Un momentitico. Mientras vengo, les voy a enviar esta documentación a ver si alguno me puede decir cuál es la función, o sea, estos métodos los voy a enviar al chat, con la que yo puedo ingresar un valor o hacer lo mismo que estoy haciendo acá, ingresar datos en un vector. Les envié la documentación. La idea es que miren en esta lista cuál es la función que me sirve. Si yo ingreso, él me va a decir para qué sirve cada una. No me demoro. Amor, ¿están llamados? Bueno.
¿Sí lo encontraron? Yo encontré dos. Dos, ¿cuáles? Push para ingresar al final Sí, y Shift al inicio. bien, ¿sí? Entonces, con los métodos, nosotros podemos como hacer cosas un poquito más avanzadas, ¿sí? Entonces, estos métodos que dicen, vea, con push usted puede añadir un elemento específico al final del arreglo, ¿sí? Entonces, simplemente ¿cómo lo utilizo? El nombre del arreglo punto push, como es una función, va dentro de paréntesis. Lo que va dentro de los paréntesis, entonces ya sería el elemento que yo quiero ingresar a ese arreglo, ¿sí? Si es un vector de números, pues va a ser un número. Si es un vector de booleanos, va a ser un booleano, o así sucesivamente. Entonces, yo aquí puedo ingresar. Esta es directamente al final, ¿cierto? Yo aquí escojo el índice, pero si yo voy a ingresar al final, ingresar un valor al final del vector, ¿sí? O sea, yo quiero que esté al final de la lista. Entonces, yo puedo poner vector frutas.push. Ya no tengo que decirle cuál es el índice al que yo quiero acceder o al que yo quiero ingresar ese valor. Simplemente le digo push y él me agrega el elemento al vector. Entonces aquí le voy a decir que mango, banana, ¿sí? Si yo guardo esto y pruebo, ya el tamaño de ese vector debe ser de 3. Y en este console
¿sí? También voy a imprimir el vector, ¿sí? Le puedo decir coma, vector frutas, para que me muestre cómo está quedando. Entonces, ¿qué vemos? Él ingresó manzana, mango y al final banano, ¿sí? Todos los push que yo haga, entonces van a ir ubicándose al final. Si copio y pego esta línea, vector frutas push, pera. Ya, el tamaño del vector es de 4, ¿sí? Y tengo el orden, manzana, mango, banano y pera. ¿Sí le funcionó? No de vector, sí. No, espacio vectores. Hasta el momento vamos con 4 y los elementos. No vectores. Type of vector. Es porque esto acá no está. Entonces lo puedes poner vector dato o lo puedes comentar porque esto no lo necesitamos por el momento. Barra y vuelve aquí. Flechita arriba. Sí. Console coma lo. Esto es un punto. ¿Sí? Y vuelve plano. Lo vemos acá. Luego print. Entonces escribimos, ¿no? Espacio vectores. Sí, entonces, si nosotros miramos, ¿cuál es el otro que nos dijo Leandro? Shift era. O Unshift, remueve, no. UNShift, UNShift, Unshift. UN, Esta. ese ¿Sí? Unshift. Ujú. Entonces nos dice que agrega elementos, pero al principio. Sí, entonces mueve los elementos para que la posición 0 sea la que vamos a ingresar. De hecho, y retorna el nuevo tamaño del array. Listo. Acá ingresaron 4 y 5 y los ubicaron al principio. Acá, si ustedes ven, este Unshift recibe varios valores. ¿Sí? Entonces miren que acá le están pasando con coma los elementos que quieren agregar al principio. Entonces, digamos que yo voy aquí a agregar, ingresar un elemento al inicio del vector, ¿sí? ¿Cómo? Entonces tengo la función unshift y yo ya sé cómo la uso. Llamo al vector, en este caso es vector frutas, punto unshift, y le paso el valor interno, que cuál es, la voy a poner sandía. En este caso, si yo lo imprimo, miren que ya tengo 5, pero ya el primero no es manzana porque le puse posición 0. Ya se movieron estos 4 de índice y quedó sandía en el primer ítem.
Claro, el otro también, el push también permite varios. Ya lo probé y también Ah, puedes poner perfecto. varios aquí. Entonces, podemos poner, a ponerle, de pronto a este de pera, le voy a poner pera, coma, melocotón. Melocotón es una fruta. Bueno, yo creo que sí. Sí. Bueno, entonces mire que el push recibe tanto uno como varios elementos. Y el unship también. Entonces, yo le voy a ingresar sandía y papaya. ¿Sí? Sin mirar el console log, quien dice de qué tamaño queda este vector frutas. No, mi amor. ¿Cuántos elementos tiene adentro? 7. 7. Manzana, mango, banano, pera, melocotón, sandía y papaya. ¿Sí? ¿Cuál si yo digo vector frutas en la posición 0, qué me saca? 6. Sandía. Sandía. ¿Vale? ¿Por qué 6? Pensé que fue la cantidad. No, pilas. El índice, o sea, el último índice del vector es el tamaño menos 1, ¿sí? Pero Sí. si yo busco el vector frutas en la posición 0 que tiene Manzana. sandía, ¿sí? Y en la posición 3, Manzana, ¿Qué? No es banano. Pera. manzana, bueno, banano, pera, manzana. En la posición 3, ¿qué dicen? Banano, pera, manzana. manzana, Pera. Bueno, vean pues, Manzana. ¿cuál es la posición 3? 0, 1, 2, 3. El cuarto elemento, ¿sí? Sí. Entonces, según este código, se ingresaron este 0 y 1, pero en el fondo fueron reemplazados desde un chip. Entonces, aquí queda el 0, aquí queda el 1, aquí queda el 2 y aquí queda el 3. Sería mango. Sí. Banano es el 4. Pera, 5. Melocotón, 6. Las posiciones de los elementos. Sí. Entonces, con los métodos hay muchas cosas que se pueden hacer. Es que no alcanzaríamos a verlos todos así nomás. Pero vamos a mirar algunos que uno como que utiliza más. ¿Cuál era la idea con los ejercicios que le puse? Que ustedes de pronto pudieran llegar a deducir y necesito hacer una conversión de un string a un vector. ¿Cómo lo hago? Entonces, que llegaran a encontrar, por ejemplo, los prototipos, en el prototipo string, cuál es el método que me sirve a mí para convertir a un vector, ¿sí? O el array también. Este array tiene un from. Array.from, ¿qué hace? ¿Sí? Crea una copia, ¿sí? Pero la convierte en un arreglo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice array.from, foo, lo que hace es separar cada una de las letras y genera un vector. Al vector también uno le llama arreglo. En el prototipo de string hay una función que se llama split, que la hemos usado en ejercicios que hicimos de JavaScript con el DOM, ¿sí? Entonces, es como siempre ir a buscar esos métodos que yo necesito, que yo no sé cuáles son, pero yo sé en el fondo lo que necesito hacer. Entonces, la documentación siempre me lo dice. Si yo voy a escribir en Google, ¿cómo convierto un string a un vector en JavaScript? De una vez me va a salir la respuesta. Cuando yo encuentro la función, entonces puedo venir y busco el prototipo para enterarme un poquito más. Entonces, acá, otro, hagámoslo después de este console log que nos imprime el tamaño del vector, ¿sí? ¿Cómo accedo a un elemento de un vector? Ustedes ya lo saben, pero
Recordémoslo, ¿cómo accedo a un elemento de un vector? Con una variable. Definiendo una variable. Yo puedo definir una Vale. variable que tenga ese valor, sí, pero entonces, ¿qué le tengo que decir a la variable para que tome el valor de uno de los ítems del vector? El nombre del vector y la posición. Exacto. Entonces, yo siempre tengo que decirle vector, frutas, en la posición. Entonces, siempre que digo en la posición, tengo corchetes y le pongo la posición, por ejemplo, la 6, ¿sí? Así yo accedo al elemento de un vector. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si yo lo dejo así solo, pues no va a pasar nada. Yo no estoy asignando este valor, no lo estoy mostrando en un console log, no estoy haciendo nada con él, ¿cierto? Entonces ya es que yo necesito hacer algo. Por ejemplo, yo necesito que esto se vaya a una variable frutas, entonces la defino acá. Constante fruta va a ser igual a vector frutas en la posición 6. Ya accedí al valor de la posición 6 del vector frutas. ¿Qué cuál sería? Melocotón. ¿Sí? Entonces ya fruta como variable de tipo string quedó con el valor melocotón. Y si yo hago un console.log, le voy a poner acá fruta, 2 puntos, fruta. ¿Qué me debe imprimir? Fruta, melocotón. Sí, así accedo al elemento. ¿Cuántos números, o sea, digamos, de qué número a qué número yo podría poner acá para el vector frutas? Hasta el 6, del 0 al 6. Del 0 al 6, exacto, porque no tiene más. Si yo pongo 7, me va a decir undefined, ¿sí? Porque la posición 7 no tiene ningún valor, no tiene definido nada, entonces me va a decir undefined. Entonces, importante, debemos saber que nosotros no podemos acceder a índices por encima del tamaño del vector menos 1, ¿sí? Porque el último índice es el tamaño del vector menos 1. Entonces, con las funciones, miren que es que hay como varias formas de hacerlo. ¿De dónde viene esta forma? Esta forma podemos decir que es la manera primitiva. Sí, o sea, es la forma más común en la que uno trabaja los vectores desde hace mucho tiempo en la programación. Ya llegó una forma de programar que se llama programación funcional, que lo que hace es que crea métodos, que esos métodos en el fondo son funciones, se llama funciones también. Entonces nos permiten, en vez de hacer esto así, hacerlo a través de una función, por lo que como hacemos con push, como hacemos con unshift. Sí. Entonces, ¿cómo puedo acceder al elemento de un vector? Por medio de una función. Vengo acá, está array prototype at. Entonces, miren que acá nos dice, toma un valor entero y retorna el ítem, ¿sí? Que hay en ese índice. Entonces, tenemos un ejemplo. Tengo definido un array 1 que tiene estos valores. Luego voy a decir, array 1 en la posición index. El index está definido como una variable que es igual a 2. Entonces, ¿el que me va a generar? 0, 1 y 2. Me debería sacar el valor 8. ¿Sí? Entonces, es otra forma. ¿Cuál es mejor utilizar? Normalmente uno utiliza esta. Pero entonces ya cuando se monta como en el tema de hacer la programación funcional como por metodología o por estándar de la empresa, entonces ya opta por utilizar add, ¿sí? O hay momentos en los que uno, depende del código que esté haciendo, de la lógica que esté haciendo, necesita utilizar alguno de estos métodos. Entonces, lo ideal es que nosotros sepamos que existen, que hay métodos para hacer
cualquier cantidad de cosas, así no sepamos el método exactamente, sino que nosotros vamos y buscamos cuál era el método para hacer esto y que sepamos que es simplemente llamarlo. Entonces acá yo puedo decir constante, voy a crear otro, constante. Fruta 2, por decirlo, va a ser igual. Entonces ya sería vector frutas. Ya no digo en la posición tal, sino punto add. Y esto es lo mismo que decir corchetes índice. Sí, entonces voy a hacer lo mismo. Fruta 2 en la posición 5. Me debería generar pera. Y le voy a hacer un console log. Voy a copiar esta y pego esta aquí abajo. Esto sería fruta 2 y esto sería fruta 2. Entonces son varias formas de hacer lo mismo. ¿Sí? Aquí lo lancé. Voy a tener que subir un poquitico acá para poder que me muestre bien. ¿Sí? Fruta, melocotón. Fruta 2, pera. Está bien. Si yo le pongo posición 6, también me debería generar melocotón. ¿Cómo, por ejemplo, elimino valores de un vector? Digamos que yo ya quiero eliminar melocotón, o pera, o papaya, o sandía, ¿sí? ¿Cómo elimino elementos de un vector? ¿Esto por qué? Porque uno siempre necesita hacer operaciones dentro de los vectores. Y los vectores, como dice Leandro, le sirven a uno para almacenar información. Y a veces puede ser información temporal que uno necesita como traspasar de un vector a otro para hacer un análisis de datos. Entonces necesita operar con estas formas. Necesito eliminar un elemento de un vector. ¿Cómo lo hago? Entonces, puedo utilizar un método. También hay una como directiva, una propiedad, no sé bien cómo se le dice, como una sentencia, que se llama delete, ¿sí? Yo le digo delete el nombre del vector, vector frutas, voy a eliminar la posición 0, ¿sí? Y le voy a hacer un console log. No estoy segura si esto sí me elimina la posición o todo el vector. Vamos a ver, yo creo que sí, si no, ya lo corregimos porque no recuerdo bien. Y voy a imprimir acá vector frutas. Como ya tenemos tantas console log, le voy a poner vector frutas. Si esto elimina bien, debería imprimir el vector frutas sin este primer elemento que ingresamos nosotros acá, sandía. ¿Sí? Dice, un ítem vacío.
Listo. Vamos a hacer una validación acá. Voy a imprimir vector frutas y luego el tamaño de vector frutas. ¿Cómo puedo saber el tamaño de vector frutas? ¿Sí recuerdan? Maru, a mí no me da. Punto len. Punto len. Prima, ¿en qué parte no te da? Este último que hicimos. Compartimos. Ya va. Acá, Maru. Este último que pusimos me genera como error. Sube un poquito a ver qué dice el error. Dice vector un poquito más arriba, ahí en la consola. Darle scroll hacia arriba o hacia abajo, eso. Vector frutas no está definido, debe ser porque abajo, a ver, vector frutas en la posición más... Dice que esto es en la línea 16. No, no. Suba otro poquito a ver si de pronto es que se borró la definición de vector frutas. No, vector frutas. Ahí está bien. Hay una parte donde la tienes .at5 con F minúscula. Bajemos un poquito en el .at. Acá. Epa, es esa. Sí. ¿Sí? Ahora. Mire que ahí el primero nos dice un ítem vacío. ¿Sí? En el vector frutas. La posición 0 dice un ítem vacío. Sí. Ah, listo, Maru. Gracias. Listo. Entonces vamos a hacer, ¿cómo sacamos .len? ¿Sí? Entonces voy a sacar el vector frutas y el tamaño, a ver qué tamaño él me está tomando. ¿Sí? Uno, 2, 3, 4, 5. Voy a quitar un poquito para poder verlo bien. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, es que esa consola se pierde. Así lo necesito. ¿Sí? Me dice, posición 0 vacía. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa? El igual sigue manteniendo el mismo tamaño. Así le hayamos dicho que ese elemento lo debía eliminar. Vamos a probar con la eliminación desde las funciones. A ver qué pasa. Entonces, en estas funciones, mi amor, se atrasó. En estas funciones hay una función que nos elimina. Esa función puede ser esta. ¿Sí? Elimina el último elemento. Pop, elimina el último. ¿Sí? Entonces, si decimos plants.pop, plants, siendo un vector, elimina tomate. ¿Sí? Y acá, entonces ya nos devuelve estos valores. No devuelve el espacio vacío como tal, sino que lo elimina por completo y lo saca de la lista de ítems. Esa es una manera, pero elimina el del final. ¿Sí? Otra, hay uno que elimina al inicio. Shift. ¿Sí? Shift.
elimina el primer elemento. Entonces, tengo 1, 2, 3, si le digo shift, me queda 2 y 3. ¿Sí? Entonces, el tamaño del vector en este caso sería ya de 2. Ahora, ¿cómo hago para eliminar exactamente el valor que yo quiero eliminar? Por ejemplo, este sería vector frutas en la posición 0. Puedo usar la función shift, ¿sí? Porque esta me elimina el primero y yo quiero eliminar la posición 0. Vamos a ver por ahí. Voy a comentar un momentico este delete, ¿sí? Vamos a comentar. Y voy a hacer vector frutas punto shift y le digo ya porque esta directamente me coge y me eliminaría la posición 0. Voy a hacer esto y a probar el resultado. Ve, ahorita me tomó 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este, 6. Este es el que quiero ver. Vengan, yo valido si él sí me está mostrando con el ítem vacío y 7 elementos, porque lo estoy imprimiendo en varias Sí, veces. sí, 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 7 y 6. bien. Entonces es como para que notemos las diferencias. Que está bien o que está mal, no es que uno esté mejor que el otro. Lo que pasa es que nosotros debemos comprender como cuál es la funcionalidad de cada una, como de esa sintaxis, de los métodos, para que cuando nosotros estemos haciendo algo en el código, depende de lo que necesitemos, utilicemos. Por ejemplo, si yo quiero eliminar un valor, pero quiero mantener ese índice dentro del vector, yo no quiero que se afecte el tamaño, pues me puede servir delete. Pero si yo quiero eliminar ese valor por completo y que no se tenga en cuenta en el tamaño, pues puedo usar shift. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Shift solo me funciona si yo voy a eliminar el primero, ¿sí? Entonces, si yo voy a eliminar el último, me va a funcionar pop. Pero, ¿qué pasa si yo quiero eliminar, por ejemplo, el segundo o el tercero? ¿Qué hago ahí? Con delete me va a quedar en el tamaño y yo lo quiero sacar por completo. Entonces, me toca irme a buscar qué métodos me pueden servir para esto, ¿sí? Splice, no, método que cambia el contenido de un array, removiendo, reemplazando el contenido existente de los elementos. Dice así. Esto me hace un replace. 1,0, pone febrero. January, febrero, marzo, abril y junio. No. Esto en el fondo está haciendo un añadido, ¿sí? Miren que lo que me dice es que cambia el contenido del array, ¿sí? Removiendo o reemplazando el elemento existente. Entonces, yo tenía un vector enero, marzo, abril y junio. Le dije que en la posición 1,0 imprimiera febrero. En el fondo, ¿esto qué es? Desde hasta, ¿sí? Cuando pongo 0 es que solamente incluye el índice. Entonces, estoy diciendo, en el índice 1, 0, 1, ¿sí? Entonces, este es el original. Este es el índice 0. Marzo es el índice 1. Entonces, agregó febrero. Pero yo no estoy buscando esto. Yo estoy buscando eliminar ese elemento. Puede ser slice. ¿Sí? Retorna una copia de un nuevo array. ¿Sí? Con unos valores seleccionados. Slice 2. Camel, duck, elefante. Aquí yo eliminé, por ejemplo, esto. Lo que pasa es que ya entra el tema de eliminar, digamos que las funciones tienen unos valores de retorno,
¿sí? Entonces, en este tipo de funciones, nosotros pasamos el resultado a un nuevo vector, ¿sí? Entonces, no quisiera irme por ahí, pero no veo otra. Un shift. Este lo añaden. So, reverse, push, pop, pop, map, join, index, of. Splice no sirve. Splice. Splice con ese. Ese. Ujú. Este entonces lo podríamos hacer sin este tercer parámetro. Entonces vea que, por ejemplo, este tiene una funcionalidad, pero puede tener más. O sea, hay una alternativa para nosotros poder eliminar el elemento, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a intentarlo. Esto dice, crea un nuevo arreglo con el segmento removido o reemplazado. Entonces, vamos a revisar. Si yo le digo splice, acá nos dice cuál es la sintaxis, dónde inicia y cuántos ítems va a eliminar o a añadir en este caso, a reemplazar. Entonces, vamos a buscar por acá. Drum mandarín. Listo. Si no le paso ese tercer parámetro, él lo va a eliminar. Ángel, clown, drum, mandarín. Le digo 3,1. Me va Ángel, me da clown, me da drum y me eliminó mandarín. Entonces, este método nos sirve tanto para, digámoslo, como reemplazar o agregar elementos dentro entre índices, pero también para eliminar. Entonces, acá eliminamos un elemento. Eliminamos uno o eliminamos más, ¿de acuerdo a qué? A lo que nosotros le pongamos acá. ¿Cuál es la estructura de este splice? Nos dice dónde inicia y el conteo de cuántos ítems va a remover. Entonces, por ejemplo, acá yo le digo, inicie en la posición 3 y remueva 1. Entonces, aquí está la 0, aquí está la 1, aquí está la 2. Inicia en la posición 3, remueve 1, o sea que remueve este. Si le dijera remueva 2, entonces elimina este y este. Vamos a probar esa, ¿sí? En este momento, el tamaño de este vector, vamos a dejarlo con shift, debe ser de 6. ¿Sí? Y vamos a eliminar banano. Banano está, bueno, mango, para que no hagamos el mismo. Mango, 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, vamos a eliminar cualquier ítem. ¿Sí? Ve, yo porque estoy escribiendo en inglés. Ya me estoy acostumbrando. Eliminar cualquier ítem de un vector. De hecho, yo estaba escribiendo antes en inglés. Bueno, esta ahora en español. Entonces, voy a decir, vector frutas. Punto. Splice. Que uno, pues yo me suelo confundir con splice o con slice. Este es splice. ¿Sí? ¿Dónde inicia? Entonces miro la posición del elemento 0, 1, la posición 2. ¿Cuántos ítems va a remover? 1, porque solo quiero que me elimine mango. ¿Sí? Y ahí vuelvo y hago este console log al final. Y vamos a ver qué pasa. Voy a ponerle vector rutas después de splice. Y vamos a ver qué pasa ahí. Voy a esperar que ustedes hagan el console a ver si me dicen qué pasó. Eliminó el elemento y quitó ese espacio del vector. Ya quedó de 5, quedó un espacio menos. Epa, ¿sí? Entonces, acá, como ya arriba habíamos eliminado uno, que era el primero,
aquí ya eliminó mango, era el que queríamos eliminar, ¿sí? Y ya el tamaño es de 5. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, él nos devuelve el valor que eliminó, ¿sí? O los valores. Él retorna un vector con los valores que eliminó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos como hacer unas especies de filtro y traer y almacenar esa información. Entonces hay que tener en cuenta que hay métodos que retornan datos, ¿sí? Entonces ese valor de retorno también lo podemos almacenar en una variable. En este caso, miren que esto está diciendo constante remove my fish punto splice, ¿sí? Entonces dice, eliminó mandarín, pero la variable remove queda así, como un vector con el ítem que eliminó. No me voy a ir a especificar mucho eso porque cuando veamos funciones entendemos mejor los valores de retorno. Otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta con los vectores, ¿cómo sé yo cuál es el índice de un elemento? ¿Sí? O cómo busco datos en un vector. ¿Sí? ¿Cómo busco un elemento en un vector? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, con el ejercicio, con el segundo ejercicio, si vamos a hacer una estructura solo con vectores, ahí está esa partecita con Leandro y Paula, que esta tarde estaban como probando, que es una partecita que hay que mejorar. Entonces, tendríamos que buscar el elemento dentro de un vector. Entonces, yo quiero saber si en ese vector está la fruta papaya, ¿sí? O si está mango, o si está tal. ¿Cómo lo busco? Hay una función, esa función se llama index of. Vamos a buscarla por aquí. Esta, ¿sí? ¿Qué dice? Este método retorna el primer índice, ¿sí? El cual fue encontrado el elemento. Entonces, yo tengo un vector que tiene unos valores. Si le digo que busque bison o bison, no sé cómo se pronunciará. ¿Cuál es la salida que él tiene? 1. Acá dice 2. Acá dice la salida es 4. Entonces, yo le digo bison. El que devuelve 1. ¿Cuál es el índice de, voy a decirle bison, o no sé si es bison. Voy a decir bison en español. 0, 1. Entonces me devuelve el índice de ese elemento, si lo encontró. ¿Sí? Dice, retorna el primer índice en el cual fue encontrado. Ahora, si no encuentra nada, él me devuelve -1. Entonces significa que no existe ese elemento. ¿Sí? Esto tiene un segundo parámetro, que es como una especie de filtro. Esto es como a partir de qué índice quiero hacer la búsqueda, algo así, ¿sí? Entonces deberíamos validarlo. Miren que siempre que vemos la documentación, al final él nos muestra la sintaxis, cuáles son los parámetros que él tiene. Entonces acá hay dos maneras. Uno, puedo utilizar index of con un solo parámetro, que es el elemento a buscar. O sea, el valor que debe tener ese ítem ahí adentro. Debe haber alguna fruta que sea banano. Entonces yo pongo acá banano, en un string obviamente, ¿sí? Debe haber un valor true, entonces pongo true. Entonces acá puedo utilizar el valor o el elemento que voy a buscar y también un from index, o sea, desde qué índice quiero buscar. A veces yo quiero que no busquen las primeras partes, sino que busque desde la mitad hacia arriba. ¿Por qué? Pues dependiendo de la lógica que yo esté necesitando realizar. Entonces, en este caso,
utilizaría este segundo parámetro. Entonces le está diciendo, vea, busque Bison. Desde el índice 2, ¿qué devuelve? La salida 4. Miren que si lo pongo así solito, él me devuelve que el primer índice encontrado. Como esto está repetido, ¿sí ven? Entonces, si yo quiero encontrar este, tengo que ponerle que me busque a partir del 2. 0, 1 y a partir del 2 va a buscar si tiene Bison. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. Yo voy a ir a buscar manzana. ¿Sí? Voy a hacerlo constante índice. ¿Sí? Va a ser igual. Vamos a poner índice manzana. Pues como que quede más clarito. Va a ser igual al vector frutas. Voy a llamar un método, punto, index of. Mire que en el fondo es el lenguaje, como es en inglés, prácticamente nos dice qué hace la función. Esto es como la mnemotecnia que uno llama. Entonces nos dice el índice de. ¿Sí? Entonces voy a sacar el índice de tal valor. ¿Qué valor quiero buscar? Manzana. ¿Sí? Y voy a hacer console log. Índice de manzana. Y lo voy a imprimir. ¿Qué resultado me saldría en este console? El 1. El 1. Miren que aquí estoy haciendo, él toma el último estado del vector, ¿sí? Porque lo estoy haciendo en este punto. Si yo este código lo pongo por allá arriba antes de ir a eliminar, de pronto me saca otro índice, ¿sí? Entonces, acá me genera índice de manzana, 1. ¿Y por qué me devuelve 1? Porque es la posición. Exacto. Eso parece muy obvio, pero realmente uno a veces se confunde con eso, sobre todo cuando está como comprendiendo el lenguaje. Entonces, es importante comprenderlo. ¿Qué me vuelve index of? El índice de el elemento manzana. Vamos a buscar uno que no esté. Por ejemplo, constante. Índice de guayaba. ¿Sí? Sería igual. Vector frutas punto index of. Y le voy a poner el texto guayaba. Y voy a hacer otra vez el console log aquí abajito. ¿Qué me debería devolver según la documentación? De pronto lo recuerdan. -1. Ajá, muy bien. Es súper importante uno saber esa documentación, pues al menos llevarla a la práctica, porque esto me da pie para yo saber si el elemento contiene o no contiene, si el vector contiene o no contiene ese elemento, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto este código, él me dice, el índice de manzana es 1 y el de guayaba es -1. No significa que está guayaba y está en el índice -1. Los índices de los vectores siempre empiezan en 0. ¿Sí? Entonces, si yo les digo acá, para que ustedes lo hagan en este momento como ejercicio, valide si existe la fruta sandía y muestre un mensaje si existe o no en el vector
frutas. No sé si lo enredé. Entonces yo les digo a ustedes, hay que validar si existe la fruta sandía. En este caso yo no le puse tilde, ¿sí? En el vector. Y me van a mostrar un mensaje, si existe o no. O sea, aquí hagan el código. Ustedes aquí abajito. Hagan el código necesario para que haya un mensaje que me diga la fruta sandía no existe o la fruta sandía sí existe en el vector. Les voy a dar 5 minuticos para que la piensen. Si está claro lo que estamos buscando hacer, primero que todo, si no, para explicarles bien. O sea, pero que saque un mensaje y que demuestre el índice también como los otros, o ya no sin índice. No, no es necesario. Solamente que diga, la Existe, no existe. La fruta fruta sandía la existe. fruta sandía no existe. Listo. Entonces, si nosotros decimos no sé si me dio, es porque en el fondo no estamos comprendiendo lo que tenemos que hacer. ¿Sí, mi amor? ¿Cómo sabemos si nos dio? Porque sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, si el tema es mostrar un mensaje que diga si existe o no existe, entonces el resultado para yo saber si me dio es saber, sandía existe. En el último vector que estamos trabajando, sandía no existe. Venga, yo imprimo desde acá. En este último, sandía no existe. Entonces el mensaje que me debe salir es no existe. ¿Sí? No existe la fruta sandía. Así yo verifico. Si no, pues no he logrado hacer el ejercicio como se pidió acá. ¿Quién más lo hizo? Leandro, Mayra, ¿alguien más? Yo no pude más. Listo. Y yo tengo el PC bloqueo. Bueno. Valentina, mi tío, ¿tienen dudas? ¿Lo intentaron hacer? Sí, ¿Sí tiene dudas o si lo intentó hacer o ya le dio? no, no me responde el visual. Dice, no responde. Entonces lo tengo desde hace rato así. Entonces estoy tomando pantallazos. Ah, pero lo puede Pero cerrar. lo estaba haciendo mientras tanto en WhatsApp. Así como copiando todo eso. Vale, pero puede cerrar y volver a abrir el visual. Pero ya lo he intentado y no me da. No sé qué pasar. Es que está todo lento. Mire si tiene muchas cosas abiertas. Le puede dar control al suprimir y cierra. Bueno, es algo que tendría que enseñarle bien. Pues entonces, vamos que nos Y comparta. tampoco me quieren para cerrar lo que tengo abierto. Ah, sí. Entonces, igual mira la explicación y revisa la clase para que haga el ejercicio, ¿sí? Muy Sí, importante igual hacer yo, estos yo ejercicios. también voy a hacer eso, porque Mm, es que el mío está igual que el de Valeria. Listo. Es muy importante hacer los ejercicios porque así es que uno entiende. Vamos, Leandro, que fue el primero que dijo cómo lo realizó. Leandro, si está hablando, no escucha. Sí, estoy habilitando el micrófono. Ya ven la pantalla, ¿cierto? Ujú, Bueno, primero genero una variable que llama, una constante pues, que llama índice sandía y busco el índice, pues, ¿cierto? Que es vector ujú, frutas index sandía. Y luego pregunto si ese índice es mayor o igual a 0 y menor o igual a la longitud del vector menos 1, para que recorra todo el vector. ujú. Y si es cierto, o sea, si está dentro de eso, entonces la fruta existe. Si no, no existe. Muy bien. Sí, entonces, mi amor, tú
lo hiciste bien hasta el punto en que consultaste el índice. Exacto, faltó el condicional, o sea, faltó el ejercicio. Entonces, en el fondo, cuando programamos, lo que buscamos es que nosotros mismos desarrollemos la lógica a partir de ese enunciado, ¿sí? Entonces, intuimos que hay que hacer una validación porque necesito saber si ese índice existe o no. ¿Cómo sé que existe? Leandro dijo, bueno, si está dentro de los índices del vector, pues ya sé que existe porque me volvió cualquier índice, ¿sí? Mayra, ¿cómo lo hizo? Yo hice lo mismo, pero en vez de comparar con el índice, comparé con la fruta sandía. Compártanos. ¿Qué hay de malo en ese código? Que era compararlo con el índice, como hizo él. Es que el Porque índice estamos hablando sandía de no un es, el index índice of. sandía no es no es un string, es un número. Ujú. Es por eso, sí. Había que Imprima, compararlo por con el ejemplo, índice. después de la línea 49, hágale un console log a índice sandía. ¿A cuál? ¿La índice sandía? Sí, a ese último. Andrés, gracias. Dame un ratico que estoy en una clase y apenas termine, le hago la consignación. Imprimo. Sí, ejecútelo para que miren. Lo que pasa es que yo comenté de ahí para arriba lo otro, Maru, porque yo me Está atrasé bien, ahorita que estaba resolviendo unas cosas del trabajo. no importa. Listo. Entonces, listo. Mire que el -1 es lo que está devolviendo el índice sandía, ¿sí? Igual, este código siempre se iría por el dado del si no. Entonces, aparentemente funciona, porque la sandía no está. Hagamos este mismo código, hagámosle una pequeña modificación y vamos a buscar banano, que sí existe. Cambie en la línea 49, demos el mismo nombre de variable. Digamos que va a ser ahí banano. La variable Luego le da sandía. igual. Sí, el nombre de variable pues es lo de Solo le voy menos. a cambiar el Es string. banano y vamos a comparar si llega banano. Ahora guarde y ejecútelo. La fruta no existe. Y mire lo que devuelve. El 2 es el índice sandía, pues, pero en el fondo está buscando banano, ¿sí? Ujú. Y la fruta sí existe. Entonces, como dice Leandro, el index of devuelve un valor numérico, que es el índice en el cual se encuentra ese elemento. No nos va a devolver el mismo texto que estamos buscando, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí, por devuelve el eso, índice. exacto, por eso digamos que tiene un error. ¿Cuál Listo. es la otra forma más común de validarlo? Entonces yo voy a decir, lo voy a hacer acá, ¿sí? Índice sandía. De pronto una forma más corta, Leandro. Va a ser igual a buscar en el vector, entonces digo, el vector frutas, voy a buscar index of que tenga sandía, ¿sí? De 0 hacia arriba es porque hay un índice. Si me devuelve -1 es porque no lo hay. Entonces yo la validación simplemente la puedo decir, vea, sí. Índice de sandía es mayor o igual a 0, entonces existe. ¿Sí? Si no, es porque me devolvió de 0 hacia abajo, o sea que -1, -2, bueno, en este caso devolvería -1. Entonces, si no, le digo
que no existe. Y lo voy a imprimir. Si me dice sandía, no existe. Entonces, como lo hizo Leandro, está bien, solo que la condición la hizo como más precisa, ¿sí? Lo normal con esto es que uno lo valide de esta manera. Si el valor es positivo, o sea que es mayor o igual a 0, hay datos. Si no, no hay datos. O lo valida. Si índice es igual a -1, no hay datos. Si no, sí hay datos. Pero es más preciso este. ¿Sí me hago entender ahí, Leandro, cierto? Sí, claro que sí. Prima, ¿usted qué código hizo y no le dio? ¿O ya lo corrigió? Ya lo corregí, Maru, ¿no? Solamente había puesto cons índice sandía y console log, pero no Ah, había puesto la condición. listo. Es importante uno repasar estos condicionales. Siempre que haya que tomar una decisión es porque hay que validar. ¿Sí? Cuando uno tiene que validar una condición, utiliza un if y posiblemente un else. ¿Sí? Si sucede tal cosa, haga tal cosa. Si no sucede, haga tal otra. ¿Sí? Si es mayor de edad, ponga que es mayor de edad. Si no, tal cosa. Si es de color verde, diga que tal cosa. Si es de color azul, diga que tal otra. Y así sucesivamente. Si a la toma de decisiones en el código se trabaja con if y else, que son las formas de hacer condicionales. Les voy a dejar este tema hasta acá como para no sobrecargarlos con los ciclos y para que revisemos un poquito el código que hicieron. No, no creo que lo podamos, o sí lo podemos resolver. Depende del tiempo, vamos a ver. Paula y Leandro estuvieron trabajando los ejercicios. ¿Alguno compártanos lo que hicieron? Ah, Leandro, porque Paula está con el equipo bloqueado. Ah, bueno, listo. Estos son los ejercicios que yo les envié al WhatsApp. Bueno, el primero es Swissboss, ¿cierto? Ajá, Entonces acá nos pedías que solicitara un número, ¿cierto? Y que se dijera, si era múltiplo de 3 y de 5, se escribiera la palabra Fisbus, ¿cierto? Sacara ajá. ese mensaje. Si era solo múltiplo de 3, sacara la palabra FIS. Si eran múltiplo de 5 únicamente, la palabra bus. Y si no era múltiplo de ninguno, el número. ¿Sí? Sacara el Sí, número, pues el resultado fuera el número. Entonces, lo primero que hice fue generar la constante, pues el número, y le generé parte entera para que acepte números enteros, ¿cierto? decimal. Perdón, decimales, para que no quedara limitado. Entonces uno puede ingresar aquí y pide el número en esta primera parte. En la segunda valido si son múltiplos. ¿Cómo? Con la función que nosotros llamábamos módulo, Módulo. ¿cierto? En el otro, pcint. Entonces el módulo se utiliza, para el módulo se utiliza este cosa porcentaje, el número, porcentaje 3 quiere decir el residuo del número dividido 3 es. Entonces, ese resultado de este valor es igual a 0 y además es igual a 5. Si sí, entonces imprima la palabra Fisgos. Si no, venga y pregunte, pero al menos es múltiplo de 3, o sea que el residuo es 0. Si sí, escribe esto. Si no, vuelve y pregunta. Entonces es múltiplo de 5. Si Ujú. es múltiplo de 5, entonces escriba bus. Si no, definitivamente no es múltiplo de ninguno, entonces saque el número. Lo voy a correr. No, entonces ingrese un número. Por ejemplo, el 30 es múltiplo de los dos, ¿cierto? Bien. Entonces saca la palabra Fisbas. El 27 que solo es de 3.
bis. Ujú. El 25 que solo es del otro, bus. Y un número cualquiera, el, el 17, por ejemplo, saca el número 17. Y también le puede entrar, como les decía, un número 15.8, me saca el número. Bien. Entonces, de pronto, Mayra, que también me dijo que lo trabajó este ejercicio. Igualito que lo hizo él. Bien, súper. Ahí, ¿cuál era el tema? Saber uno cómo identifica que un número es múltiplo de otro, ¿sí? Exacto. Ese es un tema ya de matemática. Entonces, el tema es cómo yo llevo ese procedimiento matemático hacia el código. En el procedimiento matemático, ¿qué es? El cociente, ¿cierto que es el cociente que se llama? El residuo. No, ese es el El residuo, residuo. Maru, que El debe dar residuo. 0 para que sea múltiplo. El Es el residuo de residuo. la división, ¿sí? Ujú. Entonces, si el residuo de una división da 0 es porque un número es múltiplo de ese valor. Entonces, ¿cómo hago eso en código? En JavaScript normalmente con el porcentaje o la operación módulo. Casi que en otros lenguajes es como lo mismo, ¿sí? Entonces, bien, Paula también lo trabajó de la misma manera o trabajó el Yo segundo. yo lo trabajé igual, pero le puse una condición. Espérenme un segundito, yo la comparto aquí. Espera. Ah, bueno. Leandro, descompartamos un momentico para que Paula lo Y muestre. otra cosa, por ejemplo, que a mí me pasó es que yo empecé con el múltiplo de 3, luego el de 5 y luego la condición que era las dos. Y luego me tocó pasarla de primera para que cogiera y descartara esas primeras y ya luego se fuera por las otras. Porque si no, se me quedaba en una o en la otra. Bien, epa. Eso es parte de uno ir desarrollando ese proceso de lógica de programación. Yo lo hice fácil, yo le puse un rango de números. ¿Sí se ve? Sí, o sea que usted imprimió los números del 0 al 100 y cuáles eran múltiplos de 3, de 5 de tal. Ujú. Y hizo un Sí. ciclo. Hizo un Hice un- ciclo. ujú. Para el ejercicio, Paula, pilas. Porque es que por eso les digo, a veces le piden a uno manzana y lleva guayabas. ¿Sí? Llevé guayaba. Entonces, lo ideal es que también encontremos la forma de resolver el ejercicio que se pide. Ah, era ingresar cualquier número. Sí, claro, el ejercicio decía, ingrese un número e imprima. Si es múltiplo de 5, tal cosa. Si es múltiplo de 3, tal cosa. O si es de los dos, tal cosa. Eso. Entonces, uno se enfoca solamente en lo que se solicitó y eso resuelve. Ya, si de pronto dice, listo, ya lo hice, voy a ver cómo sería en un ciclo, está perfecto. Pero hay que buscar resolver el ejercicio como tal. Sí, Ajá. Acá. bien. El segundo, yo sé que hay una cierta duda, porque igual para eso también lo puse. ¿Quién nos lo va a compartir? Lo que Si alcanzaron quieres a lo hacer, comparto yo. bueno, Yo creo que compartan. tengo un error. Bueno, Porque con lo que ellos compartieron esta tarde, yo creo que, bueno, en fin, es transcribir, ujú, ¿cierto? Entonces, yo entendí que era que se solicitaban unas letras y que si ingresaban G, esa nos iba a arrojar C. Si sí, ingresaba C, nos iba a arrojar G. Si T, esa y A es U, ¿cierto? ajá, Entonces, lo primero que hice fue generar una variable que me guardara los cuatro vectores, pues, los cuatro elementos del vector en vacío ajá, para que se fuera posicionando pues apenas me lo ingresara el usuario. Entonces acá pido que ingrese 4 letras en mayúsculas porque es como yo la definí, en sí, mayúsculas, ¿cierto? Y ya hago un ciclo, for, ¿cierto? Donde le pongo el condicional. Le digo pues que con i igual a 0 quiere decir que empieza en la posición 0 y se va hasta la posición 3, porque le estoy diciendo que sea menor que 4, o sea que me coge las 4 posiciones. ujú,
y ya hago el condicional donde le digo que si la variable letras en la posición, Ahí puede decir el vector. Sí, sabemos que es una variable, pero ya es un vector. listo. Entonces el vector en el índice, ¿cierto? En la posición que me vaya recorriendo es igual a G, entonces me imprima C. Y lo mismo, si es igual a C, entonces me imprima G. Si es igual a T, me imprima A. Y como última opción puse que si no, pues que me imprima un 0. Como para tener en cuenta si no me pone una de las letras que yo pedí. Ejecútelo y cómo le trabaja. Entonces voy a ingresar las 4 que existen. G, C, T, A. Y véalas acá, me las saca. C, G que es C que es G, T que es A y A que es U. Y ya si le ingreso unas cualquiera que no existan, por ejemplo, ingreso dos que sí existen, G, C, B, D. Ya me imprimen 0 las dos que no existen. Bueno, hagamos algo. Póngale un console log en la línea 7 a letras. En la línea 7, Sí. a letras. Sí. Y lo vuelve a ejecutar y vemos que imprime ese console. Listo. A los héroes, ¿ve? Ay, se me abrió la otra consola. Ah, eso se puso lento. Mira al lado derecho. Tiene muchas consolas abiertas al lado derecho. ¿Dónde? Vuelva a abrir. Mm. Sino que eso uno lo hace, pero no se cierran. Mire que hay una línea divisoria en esa parte de la consola. Todo esto, Todo son eso son consolas. consolas. Coja esa línea que hay ahí y la puede extender hacia la izquierda. Eso. Y ahí ya sí se va a Las ubicar elimino. para que no le colapse la memoria. Entonces, cada vez que usted cierra, se quedan esas consolas abiertas. Ah, ok. Bueno, igual hagámosle para que. En alguna. Eso, ahí ya le puede dar enter y ahí ejecútelo. Transcribir. Entonces, el ingreso normal. Sí, ingrésele las letras. ¿Y cuál es la otra que hiciste? Ah, creo. Vea la Ajá, letras es entonces. GCTA. Mire que usted arriba definió letras como un vector. Luego dijo prompt letras y que devuelve un string. Entonces, esa definición de la línea 4, en el fondo no está almacenando un vector por el simple hecho de haber puesto esa estructura. O sea Está que esto no un string. me funciona sin esto. Sin el igual a todo eso, sí. Si quitas eso y pones LED en la línea 6, le va a funcionar, porque en el fondo el que está sobreescribiendo ese vector por el string del resultado. Y como el string, uno también lo puede trabajar como un vector, accediendo a cada una de las letras. Sí, en la posición 0 está la primera letra, en la 1, ta, 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 ta. Entonces, por eso, Ah, ok. de alguna manera, le está funcionando. Porque usted está recorriendo, en este caso, las posiciones del string, ¿sí? Cada una de las letras. Pero Ok. la idea, ¿cuál es de este ejercicio? Que retorne la palabra. En el fondo, yo creo que mi tío Freddy comprende un poquito más esto porque es traducir como el ADN
ARN creo que era. Entonces eso es como un código y se basan en esas letras. Yo le expliqué eso a Leandro para que entendiera. Ujú. Es que el ADN, hay ADN y ARN. El ADN es ácido desoxirribonucleico y ARN es ácido ribonucleico. Entonces la gente dice, el ADN simplemente es una cadena de aminoácidos y solamente son 4 aminoácidos que son la G que es guanina, la T que es timina, la adenosina y la C-citosina. Y el ARN tiene 4 también, pero cambian la timina por el uracilo que es la U. Entonces, ¿qué es lo que hace el ADN? El ADN expresa todos los genes que uno tiene, un ser humano, cualquier pues, ser vivo. Y el ARN va e interpreta eso que tiene el ADN y empieza a producir proteínas para la expresión de algo, para crear pues como algo. Entonces, el ADN simplemente es como una cadena que tiene la información y el ARN es como un mensajero que va y lee eso y empieza a producir las proteínas para cuadrar lo que él hace. Entonces, eso es más o menos lo que quieren decir pues como ahí, en Epa, ese tipo de cosas. entonces, como dice el tío, en el fondo se basa en el ADN, pero esas letras las traduce a otras para mostrar el ARN. De hecho, uno puede ingresar un código más largo. Lo que pasa es que yo lo hice con esas 4 letras como para la base, para luego poner este ejercicio un poquito más complejo cuando veamos más adelante los ciclos. Entonces, las validaciones están bien, pero lo que necesitamos aquí, Mayra, es que él en el fondo nos devuelva la palabra, porque él está retornando una a una las letras. Y él necesita la palabra completa, GSTA, por ejemplo. Sí, Ok. Ujú. entonces vamos en proceso. ¿Sí? Listo. Este ejercicio, como ya son las 9, no les voy a extender más, pero Valentina nos envió un código que hizo, lo quiero mirar. Entonces lo voy a coger acá para que lo evaluemos. Y el jueves, los demás también me muestran el ejercicio y ahí sí lo resolvemos porque vamos a ver ciclos. Entonces, ahí hay una forma en que lo hacemos. Vamos a ponerlo a Vale. Vale hizo lo siguiente. Definió constante A, C, GT es igual a más C más G más T. Listo. Mientras true dice, ingrese ACG igual a tal. Entonces sí, ACGT es igual a A, imprime el console, tal, tal, tal. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Valentina ejecute este código, va a ser un ciclo infinito. No se vale si haciendo este ejercicio fue que se le bloqueó el código, el computador. Por eso lo tienes bloqueado. Porque este código hace un ciclo infinito que colapsa la memoria RAM y tienes que apagar el equipo forzosamente. Ay, no, ¿cómo así? Tiene bloqueado. Entonces, lo que puedo hacer en este momento es presionar el botón de encendido o de apagado hasta que el computador se apague para liberar la memoria RAM. Luego lo vuelves a prender y ya lo tienes bien. Y no ejecute este código. No, lo peor es que me hice 2 veces con ese cosito. Bien, con una que lo haga ya se queda un rato ahí porque él se va a quedar, porque es que miren que es un ciclo. Mientras true haga esto, le da y le da y le da y le da y le da. De pronto, ¿cuál es la ventaja de Vale? Que le puso un prompt. Entonces, si se le ingresa el prompt, viene acá, pero vuelve y pide el prompt. ¿Sí? Entonces, el jueves vamos a ver cómo trabajamos estos ciclos y cómo podemos mejorar ese código para que trabaje con los ciclos. Entonces, los voy a dejar así por el momento. El jueves nos vemos. Ahorita les subo la clase para que la puedan repasar. Bueno, feliz noche, que descanse. Muy amable, Gracias, gracias. Gracias, feliz noche. familia. Muchas Gracias. gracias. Feliz noche.